El miedo es una emoción básica tan necesaria como todas las demás. Gracias al miedo podemos identificar, entre otras cosas, situaciones potencialmente peligrosas para nosotros y activar respuestas de huida. Claro que esas respuestas generan una serie de reacciones fisiológicas que no son muy agradables. La persona que experimenta la sensación de miedo normalmente no lo pasa bien. Por eso intentamos escapar, huir de este tipo de experiencias. Por suerte, a medida que vamos creciendo, vamos madurando una zona de nuestro cerebro llamada corteza prefrontal, que nos ayuda, entre muchas otras cosas, a gestionar las emociones, entre ellas el miedo, y que no generen estas reacciones tan intensas. Otra cosa que tiene el miedo es que habitualmente asociamos esta emoción con un contexto. Por lo tanto, muchas veces, cuando volvemos a ese contexto, sobre todo si esto se ha dado de manera continuada, aunque no es necesario, cuando volvemos a ese contexto, podemos experimentar la emoción miedo sin necesidad de que aparezca el estímulo que nos generó ese miedo en el origen. Ahí es donde hablamos de un condicionamiento, de una asociación entre la respuesta de miedo y el contexto. Ahora vamos a centrarnos en los peques. Los peques comienzan su desarrollo desde que nacen y van pasando por diferentes etapas, diferentes hitos evolutivos, ventanas del desarrollo, donde vemos que si bien el desarrollo siempre es continuado, o debería serlo en un desarrollo normotípico, hay momentos donde los avances se dan de manera mucho más abrupta, ¿no? Normalmente a los 4 añitos suelen darse avances importantes y es precisamente en estos momentos donde hay apariciones, hay muchas más experiencias que generan miedo. Podemos verlo de diferentes maneras, buscar diferentes hipótesis explicativas, pero nosotros lo que solemos explicarles a los papás es que el desarrollo cognitivo del niño no es necesariamente homogéneo. Va a desarrollar algunas funciones antes que otras y ese desajuste va a generar, entre otras cosas, estas reacciones de miedo. Es capaz de imaginarse, de plantearse diferentes escenarios, ¿no? Sin embargo, no ha desarrollado todavía esos sistemas de control que le ayudan a gestionar todas esas emociones que generan esos mundos imaginarios a los que puede acceder. De la misma manera, tampoco tiene un bagaje de experiencias acumulado que le permitan entender, ¿no? Que le permitan razonar y, por lo tanto, manejar mejor estas experiencias de miedo. Por lo tanto, volviendo otra vez al inicio, si bien el miedo, la emoción, sabemos que es una cuestión innata con la que todos nacemos, el control de la emoción es algo que los niños y las niñas van a ir aprendiendo. Por lo tanto, hay un componente cognitivo, sí, importantísimo, pero tenemos que saber que está muy, muy influenciado por el contexto. Las funciones ejecutivas que se albergan en se relacionan siempre con esa corteza prefrontal y que nos ayudan a gestionar conducta, emociones, son muy vulnerables al contexto. De esta manera, si el contexto es enriquecedor, probablemente el niño o la niña adquiera herramientas para gestionar sus emociones, incluida miedo. Si el contexto, por el contrario, no ayuda, pues porque estamos quizá en un entorno sobreprotector, o bueno, diferentes cuestiones, estos niños presentarán dificultades para gestionar emociones y por lo tanto el miedo. Nosotros como papás o adulto que estamos al lado adulto que tiene relación, interacción con niños, tenemos un papel muy importante, por lo tanto, en esa gestión del miedo en este caso. Un momento crucial para los niños por el que suelen pasar con mucha frecuencia es el momento de la noche, ¿no? Cuando empiezan a tener pesadillas de manera continuada, que son muy típicas a los 4 o 5 años, y condicionan esa emoción, esa experiencia de miedo
al momento de ir a dormir. De manera que cuando se hace de noche y tienen que relajarse para iniciar el sueño, empiezan a desarrollar esas reacciones de miedo anticipatorias por esa asociación que han hecho con el contexto. Esto es un escenario buenísimo para trabajar con ellos, para empezar a trabajar desde muy pequeñitos esa gestión de las emociones. Nosotras, hay muchas estrategias, ¿no? Nosotros en nuestro libro, Ya no temo a las pesadillas, plasmamos una estrategia basada en la terapia cognitivo-conductual, muy típica. Titi, nuestro protagonista, que tiene mucho miedo a quedarse dormido porque ha tenido la experiencia de haberlo pasado muy mal con pesadillas, se lo cuenta a su papá. Y el papá lleva a cabo lo que a través de la terapia cognitivo-conductual llevamos muchas veces con niños o incluso con adultos. Primero lo escucha, identifica esa emoción de miedo, le da una respuesta lógica para que entienda, para que pueda bajar un poquito el nivel de activación. En este caso el papá le dice que esos miedos que él tiene, Titi sueña con monstruos, esos miedos que tiene, esos monstruos no existen, son producto de su imaginación. Entonces, una vez que Titi ha entendido que efectivamente él cuando no está durmiendo no ve monstruos, ahí es cuando el papá le da una estrategia. Y la estrategia es, bueno, vamos a traer aquí todo eso que tú piensas, que tú imaginas, y vamos a manipularlo de tal manera que ya no genere miedo y genere risa, genere una emoción completamente diferente. Entonces Titi dibuja sus monstruos y empieza a manipular la forma, el color, el tamaño, y bueno, le resulta una experiencia muy divertida. Lo que hace el papá es ayudar a Titi a desvincular la emoción miedo de un contexto, que es momento previo a irse a dormir.